La Biblia indica innegablemente que Dios escogió a los salvos. Independientemente de lo difícil o incluso injusto que pueda parecer a algunos, esta es la palabra de Dios y debe ser aceptada y creída. Bienvenido a Cápsulas Bíblicas. Hoy hablaremos sobre el tema los escogidos. La Biblia nos dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La persona que cree que Dios es injusto no se da cuenta de que Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. La pregunta no es ¿por qué Dios salva a todos?, sino ¿por qué salva a alguien? La elección soberana de Dios no excluye a ninguna persona que no sea de los escogidos a venir a la salvación y creer en Jesús, ni excluye la responsabilidad del hombre de responder al mandato de creer en Él. La Biblia nos dice en Marcos 1:15, arrepentidos y creer en el Evangelio. Cada persona tiene la capacidad de creer. Al no hacerlo es porque elige en no creer. En última instancia, el hombre es quien toma la decisión acerca de Dios, sobre creer en Él o no, y sin ninguna condición. Parte de la creación de Dios está para sus propósitos, y los escogidos son una cuestión de elección divina. La mente natural siempre tendrá problemas por entender completamente al Dios creador del universo, sobre cómo Dios puede elegir a unos y no a otros. La Biblia nos explica en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es nuestra arrogancia lo que nos dice que debemos de ser capaces de saber lo que Dios sabe. Cuando cuestionamos los caminos de Dios, de hecho, nos estamos colocando por encima de Dios y le estamos juzgando. El carácter de Dios ha sido revelado en las Escrituras y se debe confiar en Él, donde el hombre simplemente no puede entenderlo completamente. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. La elección es un acto soberano de Dios. Las doctrinas de la elección, la predestinación, la presencia, la adopción, para que se puedan comprender adecuadamente, deben ser vistas como términos descriptivos de la soberanía de Dios. La soberanía es el término general bajo el cual descansan todas estas doctrinas. Estas palabras se relacionan con la voluntad y el propósito de Dios. Son simplemente otras formas de decir que Dios es soberano. La palabra soberano indica que Dios está en completo control e interrumpido de su creación universal. Él puede hacer lo que quiera y no responder a nadie. Debemos, por lo tanto, estar agradecidos
por la soberanía de Dios al elegirnos para ser miembros de la iglesia. Nos ha elegido para sus propósitos y para glorificarle. Ahora, ¿qué pasa con los que no son elegidos? Dios les permite elegir su propio destino, pero no sin antes de presentarles la oportunidad de creer en Él. La Biblia dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envía a nadie al infierno. Incrédulos escogen tal lugar por sí mismos al no confiar o creer en el Señor Jesús como su único Dios y Salvador. Aunque no todos son elegidos, no obstante, existe un llamado universal para toda la humanidad. La Biblia dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera. Sabemos por la Biblia que Dios nos ha elegido, y sabemos por qué nos ha elegido, para ser santos y glorificarlo. Sabemos que Dios tiene un derecho soberano sobre su creación. Sabemos que su carácter es perfecto, que es completamente amoroso y justo. Sabemos que tiene un plan racional para el mundo y para nosotros. Estos hechos nos brindan un gran consuelo. Debemos de poner de toda nuestra parte como hijos de Dios para obedecerle y agradarle. Ser elegido por Dios es, por tanto, un privilegio, pero también una responsabilidad. Si usted aún no está seguro con respecto a la salvación, yo le invito a creer y poner su fe en el Señor Jesucristo. Ser salvo es únicamente por fe, únicamente por la gracia del Señor, únicamente en Jesús. Espero que este material les haya sido de ayuda y de bendición. Dios le bendiga.